Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras y así. Hombre, siempre he considerado, y sobre todo que como me encanta Felipe II, que para volar se necesita, vamos, volar con... Vale, y así no hago de Rafael, así... Bueno. Y entonces para volar hay que volar con dos alas, entonces yo creo que es completamente compatible un poco nuestra hispanidad o nuestro espíritu abierto a América y a Filipinas y así, con el espíritu que también se desarrolló hacia Centro Europa, ¿no? Quizá un poco siguiendo las palabras de un desconocido Baltasar de Zúñiga, que era el tío del conde duque Olivares y el que en realidad le formó un poco en todo ese aspecto. Decía, bueno, el destino de nuestro imperio se juega en los campos centroeuropeos, ¿no? O sea que o vencemos a nuestros enemigos allí, o si no, bueno, pues perderemos el resto del imperio, ¿no? Un poco abarcando y poniendo un poco esas fronteras nortes en esos mundos así belgas, austriacos, etcétera, y las alianzas un poco con los alemanes renanos, bávaros, etcétera, ¿no? E incluso, bueno, manteniendo ciertas influencias en el mundo polaco, ¿no? Cuando llegaba alguno de nuestros embajadores allí para alguna de las elecciones de los reyes polacos, le decían, no, si problema de idioma no he tenido, porque vamos, llegas allí y hay unos 15 o 17 nobles polacos de los que se consideran como más internacionales, que hablan español perfectamente porque han estudiado en Alcalá, etcétera, ¿no? Entonces éramos la primera potencia del mundo y nuestra Alcalá y nuestra Salamanca era el Harvard de ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues y la gente que quería ir, se puede decir, de modernos, nunca mejor dicho, pues vestían a la española, ¿no? Con sus perillas, sus bigotes y tirando de vestido de negro, que decían, bueno, yo no soy un pueblerino, yo soy aquí un noble centroeuropeo de influencia española, que es lo más internacional y lo más civilizado que se puede ser, ¿no? Y así, entonces, bueno, pues había otro tipo de dominio. Bueno, antes de meterme en esto, porque si no, no llegaríamos luego a nuestra época, y desde luego lo que queréis es oír más de nuestra época y no ver un poco, bueno, pues las estampas nostálgicas un poco de nuestro primer imperio global, ¿no? Como decimos alguna vez, Felipe II fue el primer soberano global y consiguió ser global sin wifi, ¿no? Algo que parece imposible en la actualidad. Bueno, pues se consiguió con 2000 funcionarios y sin wifi, ¿no? Y bueno, y aquello se controlaba, ¿no? Bueno, a la hora de trabajar un poco las investigaciones un poco que abarcan Europa, suelo diferenciar un poco tres Europas, ¿no? Un poco para poder distinguir el por qué pues la Europa del Este nos puede aportar temas importantes, ¿no? Una sería, desde luego, la Europa occidental nórdica, que desde luego pues tiene sus propias características, y desde luego pues ahí se basa muchísimo también en lo que es la fuerza del evangelismo, del luteranismo en ese aspecto, y que, bueno, pues ahora en la actualidad quizás sea una de las sociedades que esté ahí más profundamente descristianizadas, secularizadas, y desde luego, bueno, pues como vemos también las respuestas en las cuales están dando al fenómeno europeo, también lo están realizando un poco a su manera, pero de una manera bastante distinta un poco como a la nuestra, ¿no? Pues que veríamos un poco diferentes movimientos que están surgiendo un poco en ese ámbito, se puede decir, norteño, ¿no? Luego, por otra parte, estaría el mundo mediterráneo, ¿no? Un poco lo que podemos denominar los hijos de Roma, ¿no? En el cual estaríamos portugueses, españoles, italianos, incluso los griegos, que a pesar de su personalidad ortodoxa, bueno, también, bueno, pues forman parte un poco de esa particularidad con nosotros, y que quizá, pues bueno, pues muchas veces se dice que debido a las experiencias un poco de los últimos regímenes pues autoritarios un poco que se tuvieron, de ahí pues que muchas veces un poco pues un mensaje más bien así o conservador o de derechas, pues nunca tiene muchísima fuerza, y por eso siempre se disfraza de centrismos o de otras particularidades que mayores dificultades tienen, populismos igual para afincar allí, y que tiene unas características la Europa meridional. Hombre, yo creo que también, aparte de experiencias políticas que pudiera haber en común, también hay otro tipo de particularidades, ¿no? que
que diferencia culturalmente en ese aspecto, ¿no? Y luego ya el tercer elemento sería un poco el de la Europa del Este, que también es muy plural, ¿no? Y muy distinto, ¿no? No es tan homogéneo como nos podíamos prefigurar. Primero, no tienen una misma ni cultura ni lengua común, ¿no? O sea, los húngaros, por ejemplo, son fino-ugrios, los únicos parientes que tienen entre ellos son los estonios, o los fineses y los lapones, y por lo tanto eso también les hace a ellos que tengan un sentimiento de identidad, de patriotismo muy fuerte, ¿no? Ellos durante su historia siempre han procurado mantener un poco ese sentido de identidad, muy difícil en todos los aspectos, porque ellos perdieron su independencia ante los turcos en 1526, la batalla de Moax, y luego, bueno, pues fueron liberados por los Habsburgo, pero con la particularidad de que una gran parte de la población magiar, de la población húngara, se había hecho calvinista, y por lo tanto con un odio muy acentrado hacia el catolicismo representado por los Habsburgo, ¿no? Así que siempre se van a sentir esos húngaros protestantes protegidos por los turcos porque tenían un enemigo común, y siempre van a mantener un sentido de identidad muy propio en ese aspecto. Por otra parte, el elemento católico húngaro siempre va a estar muy a favor de los Habsburgo, pero siempre con esa política un poco de pactismo, ¿no? Los Habsburgo, según entren, ya bueno, ya no van a ser Habsburgo, más bien son los Lorena-Habsburgo, entran ya en el siglo XVIII, siempre van a fomentar un poco ese centralismo, ese proceso de germanización, y por lo tanto de una integración de todos los territorios, por lo tanto con un sistema, podemos decir, más centralizado, más sensible, pero que las situaciones históricas del momento de guerras les obligaba a pactar con los húngaros para tener su ayuda militar, y por lo tanto el reconocimiento y la supervivencia de esas leyes y costumbres húngaras propias pues van a ayudar en ese aspecto, debido un poco a las circunstancias internacionales, no quedar absorbidos por el polo austrogermano en ese aspecto, que era lo que los Habsburgo pues siempre van a mantener, se puede decir, desde el siglo XVIII, un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, los húngaros están muy acostumbrados a los procesos de negociaciones, a los procesos de mantenimiento de su identidad, con una particularidad distinta a los demás. Los demás, como bien ha dicho Javier antes, tenemos el mundo de la hispanidad. O sea, ahora mismo nos cae un misil, desaparecemos, bueno, nuestra cultura, todo lo nuestro, no desaparecería, porque bueno, tenemos un mundo detrás de ello, y bueno, y rápidamente se podría regenerar una nueva España gracias a nuestros descendientes de la hispanidad en muchos lados, ¿no? Y así, Hungría no. O sea, Hungría tiene la particularidad de que o nos defendemos nosotros o desaparecemos. Entonces, solo existimos nosotros, no podemos esperar ayuda de nadie, y por lo tanto el sentimiento de nacionalidad, de identidad que tienen los húngaros es fortísimo, ¿no? Casi de un valor, se puede decir, casi suicida, cuando les han atacado o los soviéticos o los rusos en el pasado. Entonces los húngaros tienen ese sentimiento que quizá por los franceses les entienden muy bien por ese hipernacionalismo, ¿no? O sea, a veces a los húngaros les llama caramba, ¿no? Sienten la patria casi con esa hipersensibilidad que la sienten un poco los franceses, ¿no? Bueno, es un poco también por ese sentimiento de supervivencia, ¿no? Que ellos tienen. O somos un pueblo pequeño en los Balcanes, tenemos nuestras rivalidades con los rumanos, tenemos también nuestras rivalidades con el mundo austriaco, pues muchas veces los húngaros tradicionalmente siempre han sido muy germanófilos, siempre han visto en Alemania un poco su salvación frente a Rusia, y también frente a los austriacos. Los austriacos forman parte de Alemania del Sur, nosotros ya no tenemos problema. Una Hungría independiente siempre sería compatible con una gran Alemania, pero no con un gran imperio austriaco. Entonces ahí vemos un poco sus particularidades. Por lo tanto, los húngaros, bueno, han tenido su vida particular en ese aspecto, y una identidad muy fuerte, lo cual siempre la van a mantener incluso hasta en la actualidad, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los componentes que veremos, bueno, pues un poco con ese tipo de matices, ¿no? Y luego ya iremos entrando un poquitín también en el resto de los países, ¿no? Entonces hablábamos de Hungría, hablamos también de Polonia o del resto de los pueblos. La mayoría, sobre todo de Polonia para abajo, han estado bajo la férula un poco de la monarquía de los Habsburgo. Y la monarquía de los Habsburgo, al ser tan plural,
siempre más o menos mantuvo unas ciertas autonomías de comportamiento en los diversos pueblos, pueblos que en su mayoría van a ser rurales, van a ser campesinos, excepto lo que es la República Checa actual, la Bohemia y Moravia, que siempre va a mantener un poco ese papel industrial, esa civilización urbana, y con esa presencia principal de los alemanes de Bohemia junto con los checos, ¿no? Y por lo tanto también con sus fuertes rivalidades, ¿no? Vale. Pero el resto va a ser un mundo rural que aparece a nivel nacional, a nivel identitario, esencialmente a partir del siglo XIX, ¿no? Entonces por eso van a ser naciones muy jóvenes y naciones que cobran su identidad, sobre todo potenciando sus identidades de lengua, sus identidades culturales, sobre todo un poco en ese momento. Por eso muchas veces podemos encontrarnos que habitantes de esos países pueden tener unas opiniones que nos pueden molestar en España cuando se habla del nacionalismo vasco o catalán, porque surgen en el siglo XIX y tienen ciertos paralelismos. Entonces te puedes encontrar con europeos del este y dices, pues a mí me parecen muy simpáticos el nacionalismo vasco y catalán, porque las lenguas, las no sé qué, espera un momento que te estás metiendo en un sitio que igual sales con un par de bofetadas, ¿no? Entonces, podemos decir, los temas de conceptos nacionales son muy distintos. Las naciones viejas tenemos unos conceptos de comunidad histórica muy vinculados a lo que es el pozo de la religión, el pozo de la cultura, que es hija de la religión, etc. Las nuevas naciones que surgen en el XIX están más vinculados a otro tipo de conceptos, sobre todo a partir del romanticismo, sobre todo el nacionalismo de tipo folkis, de tipo alemán, en el cual se van a guiar mucho en ese aspecto. Tenemos en cuenta que el mundo alemán es un mundo católico y es un mundo también luterano, por lo tanto el papel de la religión es algo que separa, no es algo que une. Nunca se le va a potenciar, se va a potenciar lo que se une, no lo que se separa, ¿no? En ese aspecto, un poco el caso contrario que podríamos tener los demás o que podrían tener incluso los belgas, ¿no? Entonces, en la Europa del Este son nacionalidades que surgen en ese momento, con diferentes matices. Unos van a surgir frente a dominios de los húngaros o frente a la germanidad austriaca, otros van a surgir sobre todo el mundo europeo ortodoxo frente al islamismo otomano y muy vinculados con el mundo de la Iglesia ortodoxa, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no podemos entrar mucho aquí en profundidad. Hay que ver que esa Europa del Este, mal denominada del Este, ¿no? Porque tradicionalmente siempre ha sido Centro Europa, ¿no? Siempre ha sido la Mitteleuropa, y por tanto la Europa del Este es cuando se empieza a utilizar ese concepto a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir del telón de acero que parte Centro Europa en dos mundos. Entonces parece que solo han existido Europa Occidental y Europa del Este. En realidad siempre ha existido la Europa Occidental, la Europa Central, vertebrada por el mundo alemán, y la Europa Oriental, que sería el mundo ruso, ¿no? Entonces han existido un poco esos tres aspectos, ¿no? Entonces, en la Europa del Este hay que tener en cuenta, uno, el mundo ortodoxo, que es un mundo completamente distinto, y es un mundo que también en el cual podemos prefijarnos, que serían actualmente los búlgaros, los rumanos, o los serbios, los macedonios, cada uno también con sus propias iglesias, a diferencia de una iglesia católica universal independiente, pero solo una. El mundo ortodoxo es un mundo de iglesias ortodoxas, son 15 iglesias ortodoxas y son iglesias nacionales. No voy a entrar en ello porque, como ya habéis tenido ya la experiencia de lo del mundo ruso, pues lo podéis aplicar un poquitín en ese aspecto, ¿no? Iglesias nacionales supeditadas un poco al poder civil y que ayudan a recrear un cierto elemento de identidad. Por eso también se puede hablar, pues eso, las identidades de estos países están muy unidas un poco con esas visiones cristiano-ortodoxas. En el mundo vinculado se puede decir, a la Unión Europea, sería el mundo griego, y por eso también el mundo griego con el mundo ruso tiene esas afinidades y podemos decir esos parentescos, aunque culturalmente no sean iguales, porque los griegos no son eslavos, ¿no? Pero sí tienen esa unidad de esa visión cristiana oriental que les hace concebir la sociedad, la historia y la cultura de una manera un poco diversa a la nuestra, ¿no? Y luego ya estaría también el otro mundo, ¿no? Un mundo ya católico, occidental, que por su religión, por su cultura, está vinculado a nosotros, aunque se podría decir por su sangre, como eslavos, estarían vinculados al mundo de la Europa oriental, ¿no? Con las excepciones de esos pueblos islas, como hemos hablado de los húngaros, que van a tener ese nacionalismo tan fuerte, o los propios rumanos, que como ortodoxos se sienten vinculados al mundo oriental,
pero podemos decir como latinos, aunque en realidad como hispalenses, porque por lo que parece los soldados romanos establecidos allí habían sido reclutados en la provincia hispalense, así que serían sevillanos. En realidad los rumanos, pues bueno, pues eran hispanos los soldados romanos que se establecieron allí y se cruzaron con las dacias, ¿no? Así que bueno, pues el pueblo rumano tiene, por lo que parece, bueno, mayor sangre hispana, como decía Ramón de Basterra en su poesía, que casi italiana en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto Rumanía también tiene un nacionalismo, bueno, pues muy propio en ese sentido. Tiene una fuerte vinculación con el mundo europeo oriental por su visión ortodoxa, pero luego también por sus características culturales y genéticas, una gran relación con nuestro mundo meridional, y por eso también, bueno, la estrecha relación que existe entre el mundo rumano con el mundo italiano o con el mundo español. A título anecdótico, por ejemplo, los diputados rumanos de la Bucovina se sentaban en el Parlamento austrohúngaro al lado de los italianos del Tirol del Sur, ¿no? Porque decían los latinos tenemos que estar juntos frente a los germanos, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión de esta curiosa, que bueno, yo creo que algún italiano de esto del sur tiroles, pues bueno, debía sorprenderle, ¿no? Y así. Pero bueno, eso era un poco lo que existía. Centrándonos ya en estos, después de haber hecho un poco de forma expresionista, un poco esta diferenciación un poco de la Europa del Este y esas tres características, bien. ¿Qué es lo que nos pueden proporcionar? Como hemos dicho, preferentemente, aunque algunas son naciones viejas, como Hungría, como Polonia, en la mayoría de estos países surgen muy recientemente. Y son países que van a mantener su identidad frente, bueno, pues a imperios multiculturales y esencialmente posteriormente frente al comunismo, ¿no? O sea, son naciones que surgen pronto, después de la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos adquieren su primera experiencia como naciones-estados, como puede ser la experiencia de Rumanía, como puede ser la experiencia un poco multinacional de Checoslovaquia, que en realidad es, podemos decir, los checos gobernamos a los demás y ya está, o Yugoslavia, que era, podemos decir, un poco utilizando como pueblo señor los serbios con respecto a los demás, ¿no? Un poco con ese tipo de diferenciaciones, ¿no? Posteriormente, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que podemos decir estallan un poco odios atávicos existentes anteriormente, y sobre todo ya el dominio del comunista, sobre todo, excepto en el caso yugoslavo, que Tito consigue una guerrilla propia, autóctona, y por eso un poco ese comunismo nacional yugoslavo que se va a impregnar. En el resto el comunismo viene absolutamente bajo los T-34 de los soviéticos, ¿no? Habían sido en su mayoría países agrarios, la mayoría de los partidos comunistas ni siquiera tenían presencia. El Partido Comunista Rumano, por ejemplo, no tenía ni 1000 afiliados. El Partido Comunista Polaco era casi inexistente. En su mayoría eran miembros de minorías étnicas, ¿no? O sea, minorías bielorrusas, ucranianas, judías, etcétera, los que componían, vamos a decir, ese elemento, lo cual hacía que chocasen más. Estamos hablando de países casi enteramente agrarios y por lo tanto donde el comunismo, ante la ausencia de obreros, le era muy difícil impregnarse y por lo tanto utiliza las minorías étnicas como base social, podemos decir, un poco para entrar. Será luego, podemos decir, con una construcción desde el poder, cuando se construían estados comunistas y ya desde la estructura del poder se construían unas sociedades nuevas y se vaya ya por lo tanto creando artificialmente una sociedad comunista y con militantes comunistas, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, las identidades de estos países que van a quedar de repente bajo una nueva experiencia totalitaria, muchas veces la única institución que va a tener una cierta experiencia de defensa nacional va a ser la Iglesia en muchos de estos países, casi la única institución que no ha sido derruida un poco del todo, ¿no? Y donde proporciona un cierto sentimiento de resistencia también por experiencia, ¿no? En el caso polaco, claramente, porque en el caso polaco durante todo el siglo XIX la Iglesia había sido, se puede decir, el último cuartel de invierno de la cultura polaca, ¿no? O sea, los niños cuando iban a las iglesias católicas, en la escuela parroquial era donde podían aprender polaco y donde aprendían la literatura y la cultura polaca. O sea, el sentido de nación, el sentido de identidad polaco se preservó, pues como siempre sucede, pues a través de dos canales. Uno a través de la Iglesia y luego otro a través de la madre. Por eso también poco el protagonismo de
de la mujer polaca en la sociedad polaca es muy importante en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la madre es la que transmite los valores, la que transmite los principios y por lo tanto también los sentimientos de pertenencia y de identidad, ¿no? Cuando hablamos con filólogos o lingüistas siempre dicen, ¿la lengua madre cuál es? Y mira, la lengua madre siempre es la que habla la madre, ¿no? Y el niño aprende la lengua de la madre. Luego le puedes mandar al niño a estudiar donde te dé la gana, pero la lengua madre siempre será con la que se ha comunicado con su madre. Y entonces esa es la cuestión. Y ya lo demás, puede hablar muy bien al 100% otra lengua, pero su lengua, en la que él siempre va a tener un sentimiento, siempre será con la cual su madre se expresaba con él, ¿no? Esa es la lengua, podemos decir, reina en ese aspecto, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí sí que vamos a tener, bueno, pues unas instituciones propias. El nacionalismo polaco había sido como el de los demás, pero en el siglo XIX es un nacionalismo que va a quedar muy mimetizado, muy mestizado en ese aspecto con su pertenencia a la Iglesia Católica. Quiero decir, ¿había polacos protestantes? Los había. Por ejemplo, la minoría étnica de los kazubos, que son protestantes. Cada vez que entraban en relación con los prusianos decían, esto es un pueblo germanizado, son protestantes, los consideramos como alemanes y por lo tanto cada vez van a quedar más germanizados e incluidos dentro de su prusianismo. Los polacos, por tanto, de su fe religiosa van a hacer un poco esa defensa y por eso también van a ser muy sensibles a una sociedad civil y una sociedad también muy cerrada. No es tanto que sean del norte, aunque ellos se llaman los latinos del norte, no los polacos, porque también tiene un poco sus diferenciaciones, pero si conocéis pues comunidades, sobre todo de gente que está entre nosotros, un poco de estos países, son grupos muy cerrados, cuesta muchísimo entrar en ellos, y mientras la particularidad, por ejemplo, que podemos tener los españoles es que en 2 días nos mimetizamos donde sea, parece como si tuviéramos vergüenza de ser lo que somos, y quizá pues nuestro valor a nivel misionero sea ese, porque tú mandas un sacerdote español a donde te dé la gana y en 2 días ya está mimetizado con la población local, ¿no? Porque ya está con los guineanos, con los africanos, con lo que sea, dice, bueno, se ha mimetizado y le quieren ya como un natural, ¿no? Tú mandas en cambio a alguien de Polonia, de Hungría o lo que sea, y después de 40 años sigue siendo polaco, ¿no? Entonces, bueno, este tío todavía no se ha mimetizado aquí con la gente, pues no, dice, no, le queremos mucho a nuestro polaco, pero sigue siendo polaco, ¿no? A un español, en cambio, se le absorbe, ¿no? Aunque luego la gente de ese pueblo siga haciendo tortilla de patata y todo creyendo que es algo guineano o africano, lo que sea, porque también viene la cuestión intercomunicativa, ¿no? Pero sí un poco en ese tipo de aspectos, o sea, los dominios no solo del comunismo sino también anteriores ayudaron a muchos de estos pueblos a tener una identidad muy fuerte y a tener una capacidad de sociedad civil. En el caso polaco, que quizás sea el que más he investigado y más he estudiado durante el siglo XIX, son un pueblo que fortifican muchísimo su sociedad civil a través de sociedades que compran terrenos para que los campesinos no puedan perderlos y puedan instalarse o rusos o puedan instalarse prusianos según la zona de Polonia que estuviese en manos de uno de sus imperios, y mantienen por lo tanto su identidad cultural a través de la Iglesia, pero luego también una militancia muy combativa de mantener su presencia étnica en esas zonas, comprando tierras y favoreciendo desde luego el establecimiento de sus propios campesinos. O sea, por ejemplo, el mayor proceso de germanización que se desarrolla en Poznań a través de Bismarck coincide con uno de los periodos de mayor compra de terreno por parte de polacos, ¿no? Dice, bueno, pues se parece un contrasentido, pues sí, o sea, contra más el Estado presionaba para mandar colonos alemanes allí, mayores donaciones recibían los polacos para poder comprar a su vez a alemanes sus territorios y mantener esos territorios como territorios mixtos y que no desapareciese un poco su presencia. O sea, estamos hablando de gente muy viva y gente que sabe que no tiene confianza en la autoridad civil, por lo tanto, o entre ellos se apoyan y desde luego tienen una respuesta, o desde luego ellos pueden desaparecer. Y no es algo que hayan desarrollado en la época comunista, ya lo tenían desarrollado durante todo el siglo XIX. Así que esa experiencia en la que a ellos les va a servir precisamente luego en una época comunista, ¿no? Por eso, pues, los polacos con el catolicismo, o como podían ser los lituanos, o incluso los magiares con su fuerte identidad nacional, o luego el resto de los pueblos van a tener un poco ese tipo de precisiones, ¿no?
Así que tanto la experiencia del siglo XIX, de la Segunda Guerra Mundial o del comunismo van a ser experiencias muy fuertes en ese aspecto para ellos, para sobrevalorar y tener un poco esa presencia. Si nos metemos ya un poco ya en los conceptos más habituales, más actuales, vamos a decir, una de las grandes aportaciones que ellos nos proporcionan, que sería un poco ese punto, el de crear sociedad civil, es el de tener presencia en todos los lados. Habitualmente, por ejemplo, nos quejamos aquí en España, el que decimos, caramba, es que somos inexistentes en el mundo cultural o en el mundo musical. Parece que todos los que están un poco en esos mundos, pues parece que son todos, o si no son de extrema izquierda, pues vamos, un socialista es casi calificado como derechista, ¿no? Un poco en ciertos ámbitos, sobre todo artísticos, ¿no? Lógicamente la sociedad, ya desde Gramsci se sabe que hay que controlarla a través de la cultura y que influyes en la sociedad a través un poco de la cultura. Y Gramsci sacó precisamente esa lección de que a través de la cultura se podía influir en la sociedad. En sus años de deportado, hay que tener en cuenta que Mussolini no creó campos de concentración ni mataba a sus opositores, los mandaba, podemos decir, deportados a los pueblecitos, y Gramsci, pues en su periodo de aislamiento, decía, ¿y yo qué puedo leer aquí? Pues voy a leer temas de historia de la Iglesia. Y entonces, leyendo la historia de la Iglesia es cuando él se da cuenta que la Iglesia es la madre de la cultura y a través de la cultura se influye la sociedad. Caramba, ahora entiendo el por qué el cristianismo es tan duro, es tan permeable y a pesar de todas las persecuciones que sufre, siempre vuelve a rebrotar. Es que, claro, aunque tú aniquiles el cristianismo a nivel político, siempre perdura precisamente en el resto de los ámbitos. Caramba, ¿por qué no convertimos casi el comunismo en una iglesia, ¿no? Muchas veces oyes a muchos intelectuales que dicen, tenemos que ser como Gramsci. Caramba, ¿no? ¿Por qué no lees lo que Gramsci decía, ¿no? Como en el campo del derecho muchos hablan de Carl Schmitt, y cuando Carl Schmitt venía a dar conferencias decía, bueno, yo solo hablo de Donoso Cortés, ¿no? Que es en realidad mi maestro. No sé qué manía tienen los profesores españoles en citarme a mí cuando yo precisamente lo que cito es a un señor de Don Benito, ¿no? Pero bueno, pues aquí parece que a nosotros nos da un poco vergüenza un poco nuestras propias herencias en muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues Gramsci aprende de nosotros y curiosamente le da esa fortaleza a la izquierda que empieza a impregnar sociedades muy debilitadas y que ya no se basan en principio en la sociedad occidental, ¿no? Que es un poco esta desestructuración que nosotros vamos viendo. Las sociedades que van a mantener sus resistencias frente al comunismo, vamos a decir, es lo que van a hacer. Y entonces ellos sí que van a mantener, se puede decir, un poco esa presencia. Si tú vas ahora a gran parte de los países del este y con una mera consulta por YouTube uno lo puede desarrollar, la presencia de artistas de la Europa del Este mayoritariamente son todos de gente que defiende la identidad de sus naciones e incluso con una práctica religiosa importante, ¿no? Pues si vamos al mundo político polaco, tenemos ahí el que han llamado como el Podemos polaco, ¿no? Que es el movimiento Kukiz. Kukiz es un cantautor que cuando le preguntan, bueno, pero usted no defiende política, yo defiendo políticas de justicia social. Sí, bueno, pero usted estaba en contra del comunismo. Anda, pues claro. Ya, pero es que usted se reconoce católico. Pues claro, ¿cómo quiere que me reconozca? Soy un resistente. Algo que rompería aquí esquemas, resulta que allí es lo más normal, ¿no? Entonces, el mundo de la cultura, el mundo de la canción, el mundo artístico es un mundo de resistencia y es un mundo que se levanta precisamente contra el comunismo y por eso un poco esa transversalidad. Son mundos también no homogéneos, son mundos muy heterogéneos. O sea, si nos centrásemos, por ejemplo, pues en el ejemplo más fuerte, porque lógicamente es que sería el mundo de solidaridad, como un sindicato local de astilleros se convierte verdaderamente en un movimiento nacional, en un país de 38 millones de habitantes, en los cuales, si excluyen los niños y los ancianos, pues ya no sé, la población adulta que queda, claro, 10 millones estaban afiliados a Solidaridad. Claro, Solidaridad, movimiento muy transversal y es un movimiento, desde luego, que abarca un poco todo eso. No solo los movimientos sindicales, sino también los movimientos campesinos, los movimientos intelectuales, los movimientos estudiantiles, etc. Pero los movimientos que agrupa el movimiento Solidaridad son movimientos ya preexistentes que ya existían anteriormente, ¿no? Cualquiera que tenga pues una biografía de Juan Pablo II, por ejemplo, en su casa,
y lee un poco ya cuando él ya estaba de arzobispo en Cracovia, verá que uno de sus máximos intereses era, por ejemplo, el trato con los intelectuales católicos, la pervivencia a poder ser de ciertas revistas, ¿verdad? Esa intelectualidad católica que va a formar sus círculos de intelectuales católicos, los KIC, van a ser posteriormente los que van a conformar un poco esa élite intelectual del sindicato Solidaridad, ¿no? Aunque luego se presenten también heterodoxos del mundo de la izquierda como trotskistas, etcétera, que son muchos de los que actualmente se prestan ahora un poco como punta de lanza en el proceso de descristianización de la propia Polonia, ¿no? Porque decimos, bueno, pero es que en Polonia también hay intelectuales que luchan en contra de su cristiandad, bueno, y estaban en Solidaridad, y eran los que hablaban a nuestra prensa y les poníamos muchos elogios, pero eran los que sabían hablar en inglés y por lo tanto era a los que se les ponía, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, pues dentro de Solidaridad había muchísima gente y muchísimos intelectuales un poco de ese tipo, que desde luego no tenían absolutamente nada que ver con el mundo católico tradicional cristiano, y en cambio, por lo tanto, eran resistentes contra el comunismo, pero con un modelo social completamente distinto. Cuando cae el comunismo, cada uno vuela ya hacia su propia herencia, y antiguos compañeros de celda y de eso se convierten precisamente ahora en los que intentan destruir un poco lo que es la herencia un poco propia de Polonia. Está el propio Adam Michnik, que es podemos decir, el padre de la Gaceta Wyborska, y es uno de los padres de Solidaridad, pues es uno de los que más lucha, podemos decir, por evitar que arraigue esa herencia, ¿no?, de Juan Pablo II, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes esos tristes compañeros un poco en ese sentido, pero la experiencia está ahí, de una sociedad civil, y a la hora resulta que de responder un poco a este tipo de mensajes de personas, bueno, pues hay una presencia en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces en los cuales hay que copiarla, y desde luego no piden subvenciones, ellos mismos se ayudan un poco entre todos. ¿Cuál es un poco uno de los mayores, quizá de los ejemplos un poco, que muchas veces se idealiza y se pone? El grupo de Visegrado, ¿no? Porque pues son los países de la Europa del Este que están dentro de la Unión Europea, son Polonia, son Hungría, son Eslovaquia, son la República Checa, y los cuatro países son los que más han alzado la voz frente a Angela Merkel y frente a las grandes medidas un poco que la Unión Europea pretende dar. Los cuatro países son muy diferentes, son muy distintos. Polonia, como vemos, siempre va a estar remarcada, aunque ya decimos que es muy plural y muy heterogénea, pero siempre va a estar remarcada por ese fuerte protagonismo católico que le ha dado su resistencia, que ha sido uno de sus pilares básicos un poco frente a las diferentes experiencias que ha tenido, pero que, como decimos, no ha sido la única, sino que ha comportado, y por eso también ha sido un mundo que no ha tenido miedo a dialogar con ningún otro. O sea, el catolicismo polaco no tiene miedo a hablar con el trotskismo, no tiene miedo a hablar con elementos de extrema izquierda, porque los conoce perfectamente, y por lo tanto, cuando uno tiene muy afianzado su argumento, cuando uno sabe lo que es perfectamente, etcétera, no tiene miedo de hablar con el contrario. Cuando se tiene miedo de hablar con el contrario es cuando tú ni siquiera sabes ni lo que eres, y por lo tanto te puede conquistar el contrario con sus argumentos. Cuando tú tienes una visión muy fija, muy seria, y sabes perfectamente lo que eres, puedes hablar perfectamente con el contrario, e incluso puedes tener oportunidad de convencerlo en ese aspecto, ¿no? O sea que hay que tener desde luego primero una gran formación antes de todo ello. Y las sociedades un poco del este han procurado de forma particular, a través de sus familias, a través de sus parroquias, a través de sus formaciones intelectuales, ir formando y ir teniendo un poco ese tipo de preparación. En la actualidad el grupo de Visegrado es muy distinto. Como hemos dicho, tienes una Polonia muy marcada por su catolicismo, pero Hungría, por ejemplo, no está marcada tanto por su catolicismo. El 60% de su población, 65%, son católicos. Luego tienen una parte importante calvinista, en torno a un 20%, y el resto son los no sabe, no contesta, ¿no? Un poco de su periodo de libros de texto comunistas, ¿no? Víctor Orbán es un calvinista, por ejemplo. Así que si en el pasado veíamos una persona, decíamos, caramba, ¿no?, con la cual se hubiera luchado en la guerra de los 30 años,
Ahora resulta que uno de los que más están defendiendo ese pasado cristiano de Europa, resulta que lo está haciendo un presidente calvinista en Hungría, que está siendo arropado con gran parte del voto católico de la propia Hungría. O sea, vemos aquí, por ejemplo, bueno, pues esas interrelaciones que en un momento dado permiten, podemos decir, un poco ese tipo de diálogos, ¿no? Uno de los que más está defendiendo el pasado cristiano y que está planteando la defensa de una Hungría frente a todo lo que vemos de las fronteras, pero como vemos con una trayectoria histórica desde el pasado, es que Víctor Orbán es un xenófobo, un anti-inmigración, etcétera. Vamos a ver, Víctor Orbán es una persona letrada que lo único que está diciendo ahora es lo que ya decían los líderes húngaros casi en el siglo XIX. Nosotros somos una nación, no tenemos ninguna otra contextualización, no somos eslavos, no somos germanos, no somos latinos. O sea, si nosotros perdemos nuestra identidad, desaparecemos, y habrá desaparecido Hungría para siempre, para la historia. Entonces, lo que está diciendo Víctor Orbán ya lo decían en el siglo XIX ya sus antecesores. No está diciendo nada nuevo, ni está diciendo nada, podemos decir. Otra cuestión ya son un poco lo de las portadas. Entonces, bueno, pues también en ese sentido se admiten, pero bueno, se admiten ellos más o menos también la llegada de inmigrantes según y cómo se acepte también la cultura magiar. De los polacos dicen, no aceptan a nadie. Los polacos tienen 2 millones de ucranianos dentro de Polonia en la actualidad. Y nadie habla de los 2 millones de ucranianos. Y dice, bueno, pero los ucranianos no cuentan, pues los ucranianos lo que son primos hermanos de los polacos. Ah, bueno, entonces, ¿para qué tienes que admitir a gente que no se vaya a integrar? Hay 60.000 polacos de origen vietnamita y no tienen ningún problema. Entonces, quizá el problema no sea el recibir inmigrante o no recibir inmigrante, quizá el problema sea la cuestión de la culturización y el cómo se pueda desarrollar. Si tú sabes lo que eres, tú puedes recibir a alguien, respetarle su cultural, pero también integrar al que vaya a venir. Si tú no sabes lo que eres, desde luego, pues puedes tener ahí un ligero problema. Pero los polacos no tienen sus fronteras cerradas. Actualmente tienen 2 millones de ucranianos dentro y no tienen problemas con los ucranianos. Entonces, bueno, pues todo también depende un poco de cómo se controlen también un poco ese tipo de fronteras y ese tipo de diversidades, ¿no? Entonces, como vemos, son países muy distintos. Eslovaquia es más parecida a Polonia en ese aspecto. O sea, es una sociedad católica, es una sociedad eslava, es una sociedad con una práctica religiosa muy parecida a la polaca en ese aspecto. Pero el gobierno eslovaco, que por ejemplo se une de forma unánime a lo que digan los polacos y los húngaros, los polacos actualmente tienen un gobierno del partido PiS, el PiS, para que tengamos idea, es uno de los partidos que nacieron de Solidaridad, pero con una versión social muy fuerte, y tradicionalmente a nivel europeo siempre se enlazan con los conservadores ingleses. Ahora tendrán que regir a ver a dónde van. El partido de la oposición, que son los que, podemos decir, son más amigos de los alemanes, que sería Plataforma Cívica, también eso tiene su origen en Solidaridad, pero con un pensamiento mucho más liberal, y son los que están en el Partido Popular. Entonces, curiosamente, los que están luchando por que se apliquen las medidas de Angela Merkel en Polonia son los del Partido Popular Europeo. Y curiosamente en Hungría es el miembro del Partido Popular Europeo el que se opone a ello, que es Víctor Orbán. El que vemos, pues es un contrasentido, lo es. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los matices y las diferencias, ¿no? En Eslovaquia, los que llevan el gobierno toda la vía en una coordinación con polacos y con húngaros, resulta que son los socialistas, antiguos comunistas. Son socialistas que se unen a pequeños partidos de derecha para mantener una coalición mediante la cual puedan plantear una posición de fuerza en Visegrado junto con polacos y húngaros. Pero el Smer no es el antiguo partido comunista reconvertido en partido socialista, y es el que está reconocido por la Internacional Socialista. Sí. Pues esto no hay forma de entenderlo. Pues no hay forma de entenderlo. Y como vemos, están manteniendo una política afín con polacos y con húngaros. Y luego los checos les pasa lo mismo. La República Checa quizás sea, dentro de los países de la Europa del Este, uno de los países más descristianizados de toda la vida. Son uno de los más secularizados, también por un sentimiento nacionalista. Ellos han idealizado el pasado husita y de las revueltas. Cuando habéis visto las conferencias anteriores, todo el mundo de la ruptura protestante, pues
Del mismo modo que muchos nacionalistas alemanes resaltan casi a Lutero como uno de sus, podemos decir, pioneros del nacionalismo alemán frente a Roma, bueno, pues los checos resaltan el pasado husita de rebeldía un poco en ese aspecto. Y el catolicismo, debido a la vinculación con los Habsburgo, podemos decir, un poco lo rechazan. Siempre en la República Checa, el mundo de Bohemia Moravia ha sido el mundo más secularizado, el mundo menos cristiano, y por eso quizá a la hora, por ejemplo, de resaltar figuras, por ejemplo, frente al totalitarismo comunista, pues tienes un pensador como Václav Havel, un intelectual pero que era agnóstico. Otra cosa es que fuera amigo del mundo católico, sí, era amigo del mundo católico, tenía una base moral muy influenciada por ello, pero él no era un cristiano practicante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vivía en una sociedad donde el mundo católico siempre ha sido un mundo muy minoritario y muy atacado, no solo desde la época comunista, también desde la época de la Checoslovaquia independiente de Masaryk y Beneš, que eran que eran políticos, liberales, con una influencia del humanismo masónico muy importantes y por lo tanto muy favorables a la descristianización. Entonces, del mismo modo que los eslovacos, sintiéndose católicos, se sienten más eslovacos, los checos curiosamente siempre han sido el caso contrario. Yo me descristianizo más para sentirme más checo todavía, con una visión, podemos decir, muy manipulada de que el buen checo tiene que ser una persona muy alejada del cristianismo. Bueno, y en cambio esa sociedad, que es una de las sociedades más descristianizadas que existen en la actualidad, bueno, pues resulta que el gobierno actual pues ha ganado este Bubis, que es una especie de Trump en versión checa, ¿no? Y que los partidos que le siguen por abajo pues son partidos de signo también populista un poco en ese aspecto y que siguen las mismas variantes. Entonces, dentro del mismo modelo del grupo de Visegrado, como vemos, tenemos una pluralidad que muchas veces no podemos hacer caso a los periódicos españoles. Cuidado, porque el grupo de Visegrado está controlado por la extrema derecha, ¿no? Está controlado Polonia por un partido que está con los conservadores ingleses, por un partido en Hungría que es el del Partido Popular, por un partido en Eslovaquia que es el Partido Socialista, y por un partido en la República Checa que es el que se da brazos con Trump, o sea, el Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces, en fin, no son gente que van con brazalete y les encanta el color pardo. Estamos hablando de otro tipo de partidos, como vemos, muy diversos, muy distintos, pero que ellos, ante los problemas, ante los retos, plantean soluciones parecidas, ¿no? En ese sentido. Hombre, lógicamente cada uno luego buscará en esos grupos pues los partidos o los movimientos más favorables. ¿Qué enseñanza nos dan aquí? Principalmente dos. Uno, los problemas son problemas. O sea que del mismo modo que en la política municipal muchas veces se vota a uno y dice, mira, yo a este igual no le hubiese votado a las generales, pero le voto en las municipales porque es una persona que atiende a los problemas, pues como vemos en la Europa del Este la gente sigue teniendo un poco ese tema de sentido común. Cuando un político, sea de donde sea, plantea un programa que conecta con la sociedad, le votan y ya está. Y como vemos, gobiernos de diferentes signos se agrupan y se defienden un poco ante la imposición que la Unión Europea desarrolla un poco en esos procesos de descristianización, ¿no? Hay de importancia. ¿Cómo ellos refuerzan un poco ese aspecto? Como vemos, potenciando muchísimo su sociedad civil y potenciando muchísimo también sus diferentes personalidades culturales un poco y de todo tipo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que la Europa del Este sí nos ayuda, no desde luego a mimetizarnos con ellos, como vemos son ejemplos muy distintos, pero sí a tomar ejemplo, ¿no? A tomar ejemplo profundamente un poco de lo que ellos hacen y de la experiencia que han tenido ellos también en su historia, ¿no? O sea, cómo se puede recuperar una sociedad frente un poco a las influencias que nos puedan venir de fuera, que intentan desmenuzar nuestra sociedad, descristianizarla y controlarnos mejor, creando precisamente un conjunto desunido de individualidades que sea mejor manejable, pues desde luego creando una sociedad civil fuerte y teniendo presencia en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en la profesional, sino también en la económica, en la política desde luego, y profundamente en la religiosa y en la cultural. Desde luego el ejemplo un poco polaco, que es el que a mí que más me centro yo, es cómo se mantienen y de momento, bueno, pues les va bien. O sea, no decimos que no existan problemas,
sí los tienen. O sea, incluso el ejemplo de tipo Podemos, en plan de izquierda radical, etcétera, ya ha surgido en Polonia, ¿no? Y se llama Razem, se llama Juntos, y es el mismo ejemplo de Pablo Iglesias, bueno, pues hecho allí, ¿no? Saca el 3% y de momento lo saca más. Y el ejemplo de Izquierda Unida también lo tienen, que ha unificado a antiguos comunistas y a grupos de extrema izquierda que salieron del trotskismo de Solidaridad, se han unificado en una Izquierda Unida que no llegan al 7% y que por eso actualmente en el Parlamento polaco la izquierda no tiene parlamentarios. Podemos decir, yo creo que es el único periodo en el cual la izquierda se ha quedado sin diputados y la coalición Izquierda Unida pidió el voto para Plataforma Cívica, o sea, para un miembro del Partido Popular. Yo creo que es uno de los pocos países donde ha habido antiguos comunistas han pedido el voto útil a un miembro del grupo del Partido Popular Europeo, ¿no? Porque era el más afín que encontraban dentro del abanico político polaco, ¿no? En ese aspecto. Bueno, pues como seguro que me he alargado bastante, pues dejamos ya libre aquí a las consideraciones que nuestro... ¿Eslovenia no está también en el grupo de Visegrado? Hombre, el grupo de Visegrado lo forman estos. Lo que pasa es que el grupo de Visegrado, quizá por eso se le tiene un poco miedo desde Bruselas, sí que están haciendo, podemos decir, socios amigos. O sea, el grupo de Visegrado es un grupo de trabajo en el cual pues, coinciden polacos, húngaros, eslovacos y checos. Otra cuestión distinta es que las directrices que ellos sacan están consiguiendo que otros países de la zona digan yo comparto las mismas directrices. Entonces el gobierno austriaco actual, por ejemplo, se ha posicionado de la misma forma los de Visegrado. Los eslovenos han hecho lo mismo. Croacia, pues ya han dicho que en muchas cuestiones ellos son favorables, ¿no? La presidenta está tan simpática que veíamos en los partidos de fútbol, ¿no? Y así. Pero incluso los búlgaros están proporcionando, se puede decir, la cuota ortodoxa, ¿no? El gobierno búlgaro, por ejemplo, de Borisov, que es un gobierno de coalición con un partido del Grupo Popular Europeo, con partidos ahí que están a su derecha. Ellos han posicionado que a ellos les gustaría llevar una línea tipo Víctor Orbán. Entonces, la cuestión de que la Europa del Este está presionando en una dirección que a Bruselas no le gusta es fuerte, porque ya no son 4 partidos en los cuales el protagonista es Polonia, con sus 39 millones de habitantes, y es un país medio que plantea sus problemas, y por lo tanto el descabezamiento de Polonia les vendría muy bien, porque los demás serían países muy pequeños que puedes más o menos deshacer. Entonces hace una labor de liderazgo, y la labor de Víctor Orbán, estando dentro del Partido Popular Europeo, pues también hace una labor muy importante, porque claro, no pueden tirar en contra de uno que es de ellos. Tiene una campaña importante contra él y ya está, pero sí que se van sumando países, ¿no? La cuestión para ellos, para que sea un cambio radical, es que se puedan sumar países que ya no forman parte de la región de la Europa del Este, ¿no? O países grandes como podría ser Italia, ¿no? Por ejemplo. José Luis, esto, más o menos, ¿de qué población estamos hablando? ¿Ese grupo Visegrado qué peso tendría dentro de la Unión Europea? Hombre, entre todos estaríamos hablando de en torno igual 70 millones de habitantes. Cuarta parte de la Unión Europea. Sí, por eso es importante que se vayan sumando. Claro, si se suman búlgaros, los eslovenos son pocos, pero claro, a nivel geográfico ya es muy importante la presencia. Por eso también, si uno sigue más o menos los boletines de ayudas europeas, curiosamente Bruselas está reaccionando, mandando ahora más ayudas a Rumanía, para que se convierta Rumanía, se puede decir un poco como en el vigilante de los rebeldes, ¿no? Entonces ahora estarían procurando que el gobierno rumano sería un gobierno amigo de Bruselas, para ir creando, vamos a decir, orientaciones contrarias a las que están un poco moviendo los demás, ¿no? Entonces, pero sí que hay una cierta cuestión de que la Europa del Este más o menos vaya tomando una homogeneidad de protesta y de una Europa distinta desde dentro de la Unión Europea, y muy asumible, porque si uno habla, pues por ejemplo, con húngaros o polacos, pero si nosotros no queremos romper la Unión Europea, no queremos salirnos de la Unión Europea, nosotros lo que queremos es la Europa que se firmó en el Tratado de Roma. Y claro, la Europa del Tratado de Roma no es lo que nos está aplicando la Angela Merkel. Todos estos países han recibido, igual que España, digamos que tiene un montón de estómagos agradecidos por las subvenciones, las carreteras, el AVE, no sé. Ellos han recibido también
algo que puedan identificar como que Europa les ha... Hombre, hay fuertes ayudas en infraestructura y hay ayudas en cargos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, pues el líder de Plataforma Cívica, Donald Tusk, que ahora es el presidente del Consejo Europeo, ¿cuándo fue nombrado presidente del Consejo Europeo? Cuando empezaron a salir en la prensa polaca pues todas las cuestiones de corrupción de su hijo. Entonces, claro, la mayoría de los políticos que de repente se ven impregnados por cuestiones de corrupción, curiosamente, en vez de ser apartados de la vida pública, resulta que se transforman en personas limpias en las instituciones europeas, que luego pueden volver al cambio de 10 años a su país con una nueva vitalidad, cuando curiosamente se había ido a las instituciones europeas porque ya no podía seguir en su país, precisamente por los casos de corrupción. Entonces, Donald Tusk era una persona que tenía su partido medio hundido. Claro, lo mandas a Europa, ahora se convierte en uno de los grandes referentes y es uno de los que más se está haciendo en su lucha contra su gobierno, y resulta que salió de su país por casos de corrupción. Claro, cuando tú ves, por ejemplo, entonces va un poco en unión, ¿no? Los ataques, ¿de qué se derivan? No sé, los boletines de la Unión, del Parlamento Europeo. Claro, tú oyes los telediarios de aquí y dicen, no, es que Polonia está atacando la independencia del Poder Judicial. Una democracia se basa en la separación de poderes. Claro, el Poder Judicial que los polacos, el modelo que están ellos aplicando es el modelo español. Por lo tanto, si los polacos les estás acusando de eliminar la independencia del Poder Judicial, nosotros somos el ejemplo de que el Poder Judicial no es independiente. Pero están poniendo el ejemplo español. Es el que están aplicando ahora en Polonia. Y es por lo que les estás criticando. Claro, cuando coges el boletín y te pones a medir, dice, claro, es que Polonia está desarrollando políticas antieuropeas. No está desarrollando ninguna medidas a favor de los colectivos LGTB. Está incluso propugnando leyes para casi la erradicación del aborto, en vez de poner el aborto libre, etcétera. Claro, eso lo tienes en los boletines del Parlamento Europeo. Claro, y son los puntos por los cuales resulta que las medidas que se están desarrollando contra el gobierno se están aplicando. Y entonces lo del Poder Judicial, resulta que es lo que se puede decir, pero en realidad hay unas medidas europeas mediante las cuales se está creando un nuevo modelo social. Y los polacos, aplicando su soberanía moral, y como mayoritariamente somos católicos, esto viene en contra de nuestra fe, no vamos a aplicar las medidas que vayan en contra de nuestra sociedad. Resulta que se convierten en euroescépticos, cuando ellos lo único que dicen es: queremos la Europa del Tratado de Roma. Es en la que nos hemos unido. Entonces no entendemos esto que tiene que ver con lo que firmó Adenauer, de Gasperi y esta gente, que creo que son los que fundaron los partidos de los que ustedes son representantes. Entonces, claro, es otra cosa muy distinta. Bueno, José Luis, ¿algún comentario a esto de la hispanidad, de la europeidad? Bueno, de la hispanidad no cabe duda que tenemos unas relaciones de sangre con ellos, pero siempre ha sido visto desde España, podemos decir, como un mundo desde luego que forma parte nuestro, y luego también por parte de ellos pues depende del momento. Es decir que bueno, hay que ser también consciente que cuando el concepto de Latinoamérica, que tanto daño nos hace, porque en realidad es Hispanoamérica el verdaderamente histórico, ¿no? O Iberoamérica, si quieres considerar por el mundo luso brasileño, pues claro, el término Latinoamérica muy bien lo ponen los franceses, incluso puedo hacer en clase bromas que los latinoamericanos por supuesto existen, porque serían los quebecuas y los haitianos, pero nada más, y ya está. Pero claro, el que haya tenido ese éxito es también porque los propios hispanoamericanos adoptaron el término latinoamericano como propio, cuando, sobre todo en un siglo XIX en el que España está muy hundida, está muy degradada, y Francia en ese momento es una potencia. Y uno solo tiene que coger biografías de muchos eminentes criollos de las sociedades peruanas, mexicanas, etcétera, y cuando vienen a Europa dicen, bueno, tengo un problema de herencia que tengo que solucionar en España, y luego vamos a ver París, esa Roma cultural nuestra, no sé qué, se sienten ellos amigos de la cultura francesa. Cuando España se desarrolla económicamente, entonces vuelven a ser ya todos hispanoamericanos,
y gracias también a la labor que hizo España con el Instituto de Cultura Hispánica de volver otra vez a reverdecer todas las relaciones, y gracias a aquellas relaciones que vuelven otra vez a meter en la memoria de muchos hispanoamericanos esa relación familiar que tenemos, nuestras empresas actualmente siguen viviendo, vamos a decir, un poco de aquellos réditos. Desde luego es una relación de familiaridad que no tiene nada que ver con la de vecindad, pero ojo que muchas veces ellos también han jugado a la vecindad cuando no les convenía. Entonces hay que andar ahí un poquitín con ese aspecto. Con respecto a lo de Putin, soy de la misma opinión que Miguel Ángel, ¿no? Que lo tiene él más investigado. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Ortodoxa es una iglesia nacional, la sociedad rusa está muy desvertebrada por tantos años de comunismo, y Putin, si quiere volver a que Rusia pues sea otra vez una potencia, lo primero es eliminar el invierno demográfico. Eliminar el invierno demográfico significa que la sociedad rusa tiene que volver a funcionar otra vez como una sociedad y que está destruida. Y el único modo de sustituir unos valores por otros es potenciando los valores cristianos ortodoxos, sea con sinceridad o sea por hipocresía, pero le es necesario para evitar que se le hunda el país. Y teniendo en cuenta que es una iglesia cristiana nacional y por lo tanto que la controla él, pero una iglesia católica no la puede controlar, hombre, pues lógicamente sí va a apoyar a la iglesia ortodoxa rusa, y más cuando es la mitad de la ortodoxia. Ahora, el año pasado hizo el congreso de las iglesias ortodoxas, se juntaron las 15 y estuvo Putin como un zar más presidiendo de aquello, ¿no? Bueno, pues un poco ese sentido, ¿no? Entonces a él le conviene, a los ortodoxos les conviene, y desde luego en muchos de los planteamientos que están hablando a los demás también nos conviene que Rusia hable como está hablando ahora, sobre todo protegiendo las minorías cristianas en el Próximo Oriente, ¿no? A ver, ha pedido palabra Nuria y Jaime, ¿no? Vale. Entonces, este mundo, Rusia, Putin, ¿qué influencia tiene sobre estos países que has comentado, Polonia, Eslovaquia, Hungría? ¿Eran países satélites de la Unión Soviética? Pues depende, con unos te llevas bien, depende con otros te llevas mal. Me explico. Con los húngaros habitualmente se llevan bien. ¿Por qué? Pues porque Hungría necesita tener independencia energética y Rusia le va a poner una central nuclear ahora. Entonces los húngaros que se llevan muy bien. Además, si a través del gasoducto que va a ir por Turquía, por los Balcanes, para llegar a Austria y Alemania, va a pasar por Serbia y va a pasar por Hungría, significa que además Gazprom va a estar pagando al gobierno húngaro arrendamiento por ese gasoducto. Así que los húngaros están con los rusos, por ejemplo, encantados, y estoy hablando de Orbán. Los eslovacos siempre han sido muy eslavófilos. O sea, los eslovacos son de los que son eslavos, son católicos, pero siempre han tenido una sensibilidad positiva frente a los rusos. Los polacos ya sabemos cómo son. Ya lo de la otra vez ya dije, creo que el chiste de hace 4 años de los polacos contaban qué haría si Aladino fuese polaco y se le aparecía el genio. Decía, quiero que nos invadan los chinos, y los 3 deseos fueron la invasión de los chinos, que invadiesen Polonia. Y dice, pero tú, ¿por qué quieres que Polonia sea invadida por los chinos? Porque vienen y vuelven a China 2 veces por encima de Rusia. Claro, así arrasó. Bueno, pues un poco chiste malo de estos, pero bueno, que te demuestra que todavía dentro de la sociedad polaca, lógicamente, nunca se han fiado de los rusos. ¿Por qué? Porque en la época del Imperio Ruso las han pasado canutas, en la época de la Unión Soviética no digamos nada, y por lo tanto en la actualidad una Rusia potente como potencia no se fía. Otra cuestión es que hay voces polacas favorables un poco al mundo ruso, sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque Ucrania está ahí en medio. Los ucranianos están potenciando también un nacionalismo que afecta a los polacos. Hay que recordar que parte de Ucrania era la Polonia oriental y fueron masacrados muchos polacos por allí, y lógicamente a los rusos les viene muy bien un poco ese tema también de confrontación entre polacos y ucranianos. Y también los polacos católicos ven que entre un mundo que quiere descristianizar la sociedad con un mundo ruso que acaba de volver a la ortodoxia, dice, hombre, una alianza entre católicos y ortodoxos, hombre,
pues puede ser una alianza muy positiva para defender nuestras creencias. Entonces, bueno, encuentras que el nacionalismo polaco sigue siendo muy antirruso, pero cada vez va aumentando también más los intelectuales polacos que ven en unos rusos transformados una cierta ventaja, ¿no? Pero son pocos, ¿no? O alzar la voz un poquito. Bueno, que me parece pasmoso que gente próxima al comunismo vote con estas personas. Luego, sobre el caso de Polonia, yo he leído que incluso dentro de Polonia hay contestación al actual gobierno. Entonces puede ser un problema interno de cómo ellos han hecho esa modificación que obliga a los altos magistrados a jubilarse antes de tiempo, ¿no? Y comprendo que los magistrados se aferren a la legislación anterior, porque a lo mejor la ley no puede ser retroactiva, o sí. Es que ya sabemos que los gobiernos, cuando tienen el poder, pues lo utilizan a su conveniencia. Entonces puede ser un problema interno de Polonia. Entonces ahí está el tema de la decisión de soberanía. A mí me parece que su conferencia nos ha dado muchísima esperanza, porque ayer se habló de que si la Unión Europea se iba a comer a las naciones, de que nos iba a mimetizar, no. Aquí parece que cada uno se aferra a lo suyo y que las naciones se van a mantener con sus peculiaridades. Entonces, claro, los eslovacos, pues solo fueron independientes durante la Segunda Guerra Mundial. Luego volvieron a ser una Checoslovaquia comunista y ahora han vuelto a ser otra vez independientes. Entonces, claro, que su experiencia pues es muy pequeña, como podremos hablar de los países bálticos, etcétera. Quizá por eso muchas veces pues los países bálticos son los que más meten la pata en nuestras situaciones de España, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿y por qué Cataluña no va a ser independiente igual que nosotros? Y digo, oye, ¿por qué no está más guapo callado, no? Y así, bueno, pues cuando te habla un letón, un lituano, me parece que les encanta que toda Europa se fragmente de repente en pequeños pueblos como son ellos, porque no llevan ni 20 años de independencia, bueno, pues 40 y anteriormente pues estuvieron ni 10 años de independencia, bueno, sí, 20 años de independientes y ya está. Entonces, bueno, van creando, se puede decir un poco, su sociedad, su comunidad con unos parámetros. Entonces, bueno, son gente que según van construyendo, pues ya sabemos cómo son los adolescentes, pues miran mucho el yo. En todos los países no se dejan de ser muy distintos, están potenciando su identidad, y en una identidad que para ellos ven que es muy fuerte, se vuelven muy celosos también un poco de sus fronteras y del tema de las cuestiones de inmigración. Son países que además hay que tener en cuenta que han salido de países que se fracturaron por su composición. Bueno, en la Europa occidental, vale, muy bien, tenemos los estados nacionales, pero en la Europa oriental no había estados nacionales, todos ellos tenían minorías de otros. Entonces al final la única experiencia que ellos tienen es que las minorías es mejor o que desaparezcan o asimilarlas. Claro, desaparecerlas significa expulsarlas a otro país, que es lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en muchos casos, ¿no? Intercambios poblacionales, y mira, yo expulso a los tuyos, tú me devuelves a los míos, y luego gentes pues que han ido transformándose de esa forma, ¿no? Y han existido de todo. Entonces ellos tienen unas experiencias muy fuertes en ese aspecto, y para ellos la pluralidad significa como debilidad e incluso fragmentación, y tienen muchísimo miedo. Por lo tanto, el mantener la homogeneidad de sus sociedades en torno a unos principios y así, ellos son muy celosos de esa particularidad, y el de repente que les diga Angela Merkel, mira, no pasa nada porque tú tengas un 8% de población halógena. No, ni por el forro, porque hemos vivido la Segunda Guerra Mundial, lo que significa tener un 8 o un 10% de población de otra etnia. Y al final, si no tenemos problemas ahora, es porque esa minoría ya no existe, porque les expulsamos o lo que sea. Claro, la República Checa dicen, estamos muy tranquilos. Claro, dice, ¿por qué estáis muy tranquilos? Claro, dice, porque antes teníamos un 35% de población alemana. Claro, ¿qué pasó con la población alemana? Los echaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, si tú ahora le dices que tengan un 8% de algo, con lo que nos costó echar a los alemanes, mira. Y entonces a todos les pasa un poco eso. Muy bien, pues vamos ya. Aquí. Parece ser que la Unión Europea, a pesar de la presión que puede ejercer Putin sobre algunos Montenegro, algunas de esas naciones jóvenes que no están en la Unión Europea y que quieren acercarse, que parece que la Unión Europea no quiere ampliarse, ¿no? No quiere... Hombre, hay problemas, lo que pasa que ahí ya es como jueguen con la OTAN, porque la OTAN sí dice que algunos de esos países les son necesarios, y claro, la Unión Europea dice que ya no queremos más países de estos, y entonces claro, ahí tienes
un barullo, porque los otros, claro, dicen, oiga, yo he entrado en la OTAN y estoy mandando a mis jóvenes de misiones de paz a países que interesa, Estados Unidos y así, yo quiero el pago de ello, que es que me metan en la Unión Europea. Entonces, que yo no voy a Afganistán o voy a ir a gratis. O sea, yo voy por unos intereses que a mí me importan muy poco, pero a cambio de, entonces, yo con la OTAN pago, pero yo quiero entrar en el otro lado. Entonces, claro, el tema al final es si la OTAN tiene fuerza suficiente para obligar a la Unión Europea para que abra sus fronteras. Muy bien, gracias José Luis. Bueno, gracias a todos por vuestra participación. Vamos ahora a una explicación sobre, volviendo ahora a la historia, pero una historia que a España